Ya. En este caso, quiero agradecer a Sochicar, ¿cierto? Y al Laboratorio de Tecnofarma a realizar este simposio de la parte metabólica, la segunda versión, la primera fue con hipertensión, y esta que versa de la parte de la obesidad, síndrome metabólico, a la parte ya que lleva a diabetes y todos los trastornos cardiovasculares. Me voy a autopresentar. Soy la doctora Paola Barleta, cardiólogo, soy jefe del Centro Cardiovascular del Hospital Vipreca y, bueno, he pasado bastante tiempo en mi vida dedicada a este tema, a la prevención cardiovascular, y en la actualidad soy la presidenta de la Fundación Sochicar, lo cual me llena de mucho orgullo. Y también tengo que presentar a un gran amigo, el doctor Raúl Santos, lo conozco hace mucho tiempo. Él es profesor asociado y director en el Lipid Clinic Heart Institute INCOR de la Universidad de Sao Paulo, la Escuela de Medicina del Hospital Sao Paulo, Brasil, y es investigador en el Hospital Israelita Albert Einstein. Y además es el presidente actual de la Sociedad Internacional de Aterosclerosis. La doctora Bachón tuvo un problema con su audio, pero ella es la directora médica del Laboratorio de Tecnofarma, que también hace junto con Sochicar posible la presentación de este simposio el día de hoy. ¿Ya? Entonces creo que voy a compartir mi presentación. Espero que se esté viendo bien. Doctora. Sí, doctora. Perfecto, entonces vamos a dar inicio a la presentación mía, que es más cortita, porque yo soy la nacional y viene un gran amigo que es el internacional, y yo tengo que hablar de las alteraciones metabólicas, la incidencia en Chile y su impacto en salud cardiovascular. Estos son mis potenciales conflictos de interés. He sido conferencista de varios laboratorios, especialmente en el área cardiovascular y metabólica, y por supuesto también he sido conferencista del laboratorio que hoy auspicia. Corto, son solo 15 minutos, y va a ser como esta canción que es rápida, en la cual voy a hablar de la incidencia en Chile, de las alteraciones metabólicas que ustedes ven ahí escritas, y el impacto sobre el riesgo cardiovascular, y un poquito entender la racionalidad y sus efectos. Esta diapositiva me parece súper interesante y muestra el aumento del índice de masa corporal y la prevalencia de obesidad en Chile en las últimas 4 décadas. Estamos viendo un estudio de Celis Morales, que es chiquitito, que está publicado en una carta del editor en la Revista Médica de Chile, y que muestra cómo de 1975 al 2014 vemos un incremento en el índice de masa corporal de más de 3 kilos en hombre y de más de 3 kilos en mujer. Esto me gustaría que lo visualice Raúl, porque habla, por supuesto, de la realidad que estamos viviendo como país. Estamos incrementando el índice de masa corporal, lo que también se traduce en un incremento, en este caso, en un análisis de la prevalencia de obesidad regida entre 30 y 34.9. No estamos hablando de sobrepeso, que también ha tenido la misma tendencia de incremento en hombres y en mujeres, llegando a ser en mujeres, en esta fecha, el 2014, cercano en este rango del 20%. Es harto malo, y esto es peor. Esta es la gráfica de la última encuesta nacional en relación a la prevalencia de obesidad, ¿cierto? Si analizamos tanto obesidad y obesidad mórbida, que está sobre el 34% en nuestro país. Aquí estamos dividiendo esta misma prevalencia, pero en género, ¿cierto? Hombre y mujer, y nos damos cuenta que las mujeres en Chile en la actualidad somos más gorditas, estamos con sobre un 38, un 39% de obesidad versus los varones. Pero lo que quiero mostrarles, y me parece un poquito alarmante, y es una llamada, ¿cierto?, de atención, como decimos en prevención, es el tema de la diferencia en brecha social y educacional. En esta gráfica que está evidenciando que la población chilena con menos de 8 años de educación y que se asocia un poquito a la parte socioeconómica en nuestro país, está hasta con un 46% de obesidad versus el grupo con mayor educación.
Y viendo la obesidad, pero ahora asociado a lípidos, por ejemplo, viendo los niveles de lípidos en nuestro país, la misma encuesta habla que la prevalencia de colesterol elevado sobre 200 miligramos por decilitro es de un 27,8% a nivel nacional. Siendo el LDL elevado, por favor, estamos hablando aquí de un corte poblacional de 160, no del paciente cardiópata, es de un 5%, ¿ya? Y la prevalencia del colesterol HDL bajo menos de 40 miligramos por decilitro en hombres y bajo de 50 miligramos por decilitro en mujeres, asociado esto al síndrome metabólico, es de un 45,8%, o sea, casi cercano al 50%. Yo destaco este punto porque uno aprende a los profesores, y escuché en una conferencia preciosa al doctor Ramón Corbalán, que un trabajo realizado en la unidad de coronaria se había evaluado el colesterol de los pacientes que llegaban con infarto, y él decía tajantemente, en nuestro país lo que predomina más que el colesterol LDL en esta población de infartados es el HDL bajo. Y veamos los triglicéridos elevados, más de 150 miligramos, es un 35,8% a nivel nacional. Esto nos puede hacer entender, por lo tanto, las cifras que voy a mostrar ahora de síndrome metabólico, recordando solamente a los que no están familiarizados con este término, que es presión arterial igual o superior a 130/85 milímetro mercurio, o hipertensión en tratamiento, niveles de triglicéridos como los que mencioné previamente, glucosa en ayunas superior a 100 miligramos por decilitro o en tratamiento, o una cintura mayor de 80 centímetros mujeres y de 90 centímetros en varones, distinto al americano. Y el colesterol, como les mencioné en la diapositiva previa. Entonces, es de esperar que la tasa de prevalencia de síndrome metabólico en Chile es alta, y efectivamente es de un 40% en esta última encuesta nacional, siendo sí mayor, curiosamente, en varones que en mujeres, a pesar de que nosotros estamos gorditas y gorditas de cintura. Y en relación al grupo etario, es esperable también que a mayor edad va a haber mayor prevalencia de síndrome metabólico, y eso lo vivimos todos los días viendo a nuestros pacientes que llegan a la consulta. Vuelve a ser importante el tema educacional y socioeconómico, en cierta manera, que evidentemente en este caso se ve que el grupo con menos de 8 años de educación, sobre el 50%, un 58%, tiene síndrome metabólico. Entonces queda mucho por hacer por nosotros y por el Ministerio de Salud, ¿cierto?, en enfocarnos en mejorar estos números. Y además, en relación a la diabetes, este es el análisis de sospecha de diabetes mellitus, porque obviamente es un chequeo en la encuesta nacional, pero nos habla de una prevalencia que ha ido increciendo, y en la actualidad es del 12,3%, alta, y lo importante, esto ha ido increciendo, pero también es marcada en la mujer chilena. Hemos llegado a un 14% de prevalencia en la mujer chilena. De tal manera que este panorama que les estoy mostrando a usted es malo, ¿cierto? Y nosotros somos las personas que tenemos que tratar de analizarlo y tratar de mejorarlo. Pero ¿cuál es el impacto de los factores metabólicos mencionados en relación a riesgo cardiovascular? Tengo muy pocos minutos y espero haber compactado mi idea en esto. Ustedes ven esta diapositiva creación propia, en la cual vemos la obesidad en el centro y cómo la obesidad produce una intolerancia a la glucosa y diabetes, hipertensión y a veces un control difícil del hipertenso, una dislipidemia heterogénica de la cual estoy segura que el doctor Santos nos va a ilustrar, y niveles elevados de inflamación que no nos acordamos, pero debemos pensarlo. Esto, para el cardiólogo y para el internista, debemos pensar, se asocia a enfermedad coronaria aterotrombótica, insuficiencia cardíaca, especialmente con fracción de eyección preservada, y arritmias. Esta es una diapositiva publicada en el JACC de Mechani con colaboradores, que muestra cómo la adiposidad anormal sigue con la insulinoresistencia, con el síndrome metabólico, con la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Podríamos decir que es un continuo, ¿ya? Y a veces no nos preocupamos y decimos, está gordito, tiene insulinoresistencia, pero puede llevar finalmente a un compromiso. Entendamos cómo. Pensemos en la insulinoresistencia. En esta gráfica resumen
Se está hablando que el sujeto puede tener euglicemia, pero hiperinsulinemia. Pero atrás de todo eso va a tener adiposidad, un depósito ectópico de lípidos, una alteración de la oxidación de sustrato, producción de estrés oxidativo, inflamación, disfunción endotelial e incluso problemas vasculares. En esta otra gráfica de una publicación muy linda, ustedes ven la referencia, el European Heart Journal, a mano izquierda vemos como la insulinoresistencia, que también es manejada por nuestros endocrinólogos, nutriólogos, internistas, y los cardiólogos a veces no somos muy activos, tenemos el efecto sobre el endotelio, la disfunción endotelial dada por la liberación y oxidación de ácidos grasos libres, con activación de radicales libres también y oxidación, activación de la proteína quinasa C, aumento de las proteínas glicadas, disminución de la sintasa de prostaciclina y una activación, en cierta manera, una inhibición de la oxiosintasa y disminución de óxido nítrico y la disfunción endotelial que no medimos, pero que existe. Junto con eso, una activación plaquetaria con aumento de calcio, sobrecarga y agregación plaquetaria. El dibujo a mano derecha ya habla de más, ya no es solo la insulinoresistencia, estamos teniendo hiperglicemia, estamos pasando a la diabetes en este estudio, en esta gráfica, que está explicando algo que conocen muy bien los cardiólogos, especialmente los hemodinamistas, el aumento del factor tisular que incide en incremento de coagulación, aumento de trombina, inhibidor del PAI-1, aumento de la fibrina y toda esta activación que hace que sea más difícil el enfrentar el síndrome cardíaco, coronario agudo y la vasculatura, ¿cierto?, del paciente diabético. Pasamos al síndrome metabólico, y esta gráfica muy linda de Tune y colaboradores muestra los rasgos fisiopatológicos más importantes, por ejemplo, obesidad, dislipidemia, hipertensión. Pero esto produce alteraciones moleculares y de los sistemas, como son aumento de las adipocitoquinas, aumento, activación del sistema simpático, activación del eje renina-angiotensina, estrés oxidativo, inflamación, que puede llevar en la parte cardiovascular a un aumento de la frecuencia cardíaca, de la volemia, de la resistencia vascular, del gasto cardíaco y cambios metabólicos. Por el tiempo, solamente mostrarles, por ejemplo, cosas que nos olvidamos, la disfunción microvascular, que también puede tener el diabético, la disfunción diastólica, y la hipertrofia concéntrica, que todo lleva a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y voy a destinar quizá lo que más tiempo de mi preconferencia a este trabajo que lo encontré precioso. Este trabajo publicado en el JACC del doctor del doctor Mongrad Chaffin, pero comentado por el doctor Fuster, de obesidad metabólicamente sana, transición metabólica y riesgo cardiovascular. Y podemos ver acá, en esta gráfica superior, el impacto. Aquí se separó de la cohorte de mesa, una cohorte multiétnica, gente obesa y gente no obesa. Y de los obesos, pusieron a los obesos sanos o saludables, y los obesos no saludables, unhealthy, que tenían factores metabólicos, o sea, en cierta manera, los síndromes metabólicos. Y vemos cómo aquellos obesos no sanos, unhealthy, tienen a lo largo de un seguimiento de más de 12 años un riesgo incrementado de eventos cardiovasculares, de más de 2.5. Ahora, lo de abajo también es interesante, porque tenemos un seguimiento, entonces vemos cómo los pacientes pueden haberse mantenido gorditos, pero saludables en el tiempo, o al contrario, partiendo de ser gorditos saludables en estos 10 años, 12 años, se transformaron en dismetabólicos, y se incrementa su riesgo siendo mucho mayor de los cuales partieron en el momento basal siendo portadores de síndrome metabólico. Otra cosa que quiero destacar de este trabajo y me pareció interesante fue que el odds ratio general de 2.5 era mucho mayor en algunas subpoblaciones. Está destacado en amarillo la población de mujeres, donde ser
no saludable, metabólicamente gordita, ¿cierto?, con síndrome metabólico, le daba un 3.18 versus los varones. Y lo otro fue impactante en el grupo étnico o racial, ¿cierto?, hispánico versus caucásico e incluso afroamericano. Recuerden que las afroamericanas son bastante obesas, pero las hispánicas tenían el mayor impacto de riesgo cardiovascular. Y lo otro interesante, esta es una gráfica de dicho estudio, solamente analizando obesos, 2.700 obesos de esta corte, y a la derecha ustedes pueden ver en verde los que partían siendo sanitos, no síndrome metabólico, y cómo en esta línea final hay una clara progresión a lo largo de los 12 años en las visitas a los pacientes, si dividimos en visita 1, visita 2 y visita 3, cómo el hecho de seguir mis metabólicos iba incrementando su riesgo. Por lo tanto, yo creo que el mensaje es que esto no es inocuo, ¿ya? Y este concepto de la dismetabolía o asociada a la obesidad y la alteración metabólica, el síndrome metabólico, que también Jean Depré explicó, y en este caso del JAC participa en un article review este año, mostrando este efecto de la grasa abdominal en este escáner determinado, ¿cierto? Y mostrando a la derecha la persona gordita que tiene la grasa, pero la grasa la tiene, por ejemplo, en el muslo o en el glúteo, versus aquella que la tiene en el abdomen, que es realmente el síndrome metabólico y la grasa visceral, ¿ya? Y no la subcutánea. Y vemos que esto se asocia a un depósito de grasa en nuestros órganos, y no solamente en el hígado para pensar, esto va a ser solamente repercusión del gastroenterólogo, del diabetólogo, pancreática, sino también depósito a nivel cardíaco y renal, con un incremento, un spillover de los ácidos grasos libres y una alteración de las adipoquinas y un riesgo cardiovascular, no solo para ser diabético, sino tener eventos. Para seguir con la línea de análisis, ya vimos por qué podría haber enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, esta gráfica muy linda del Circulation mostrando distintas posibilidades fisiopatológicas, como podría ser el depósito que recién les mencioné de grasa a nivel miocárdico con una cierta insulinoresistencia, o por ejemplo la disfunción autonómica, esta descarga, ¿cierto?, de catecolaminas con variabilidad de la frecuencia cardíaca, con un incremento de la frecuencia cardíaca e incluso alteraciones de conducción eléctrica, también con aumento de la demanda de oxígeno a nivel musculoesquelético, y por supuesto la grasita con alteración de la lipólisis, insulinoresistencia, que junto con otros factores de riesgo va a producir alteración del perfil lipídico, que va a hablar probablemente muy bien el doctor Santos. Y por supuesto también existen otros problemas renales, por ejemplo descarga del eje renina, y en ese sentido, para terminar, un problema del llene ventricular que puede ser incluso favorecido por una mecánica inadecuada torácica en el obeso o apnea del sueño. Y esta gráfica muy resumida de la obesidad y el tipo 2 de diabetes, cuando ya tenemos el patrón HFpEF, ya en el cual la curva, ¿cierto?, de consumo de oxígeno y trabajo cambia de un paciente normal a un sujeto diabético con una menor capacidad de consumo, de menor utilidad, con una hipertrofia ventricular izquierda que se puede observar en imágenes y una disfunción de la compliance, y lo cual puede ser traducido a veces en el strain o en algunas otras, en el Doppler tisular, etc. Pero lo que existe realmente es una inadecuada utilización energética y una deficiencia, ¿cierto?, miocárdica. Y finalmente, aunque ustedes no lo crean, también se asocia esto a arritmias. Y voy a mostrar, según recuerdo, 2 diapositivas. Aquí tenemos al obeso con distintos factores de riesgo adicionales, porque el gordito puede tener sedentarismo, una dieta inadecuada, exceso de alcohol, y vamos a tener a la mano izquierda un problema de fragmentación de QRS, fibrosis, remodelación de los canales iónicos, y también, recuerden, el depósito de tejido adiposo epicárdico. Y nada menos que puede haber taquicardias ventriculares e incluso muerte súbita. Por otra parte, a la mano derecha ustedes ven el efecto sobre la remodelación atrial, con una fibrosis, un aumento de la expresión de receptores de endotelina, una
conducción eléctrica atrial alterada y, esto es interesante, mayor grasa pericárdica, junto con tejido adiposo epicárdico, y también la aurícula se contrae y la aurícula comienza a tener alteración. Y esto favorece, por supuesto, terminamos con fibrilación atrial. Importante considerar que todo esto, el cardiólogo preventivo, con el cual me siento representado, puede disminuir the burden, la carga de riesgo de fibrilación auricular. Y esta otra diapositiva, también publicada en el JACC de Lavi, mostrando algo que quiero terminar positivamente mi presentación, el gordito con fibrilación auricular y que puede disminuir el riesgo de recurrencia por remodelado cardíaco si es que tenemos dos elementos a considerar. Uno, la baja de peso, por supuesto favorecida ya sea terapéuticamente o alguna alternativa, ¿cierto?, que nos permita bajar de peso aparte de la dieta. Y la otra, por supuesto que nunca debe quedar olvidada, la del entrenamiento físico, la rehabilitación cardíaca, el ejercicio. Por lo tanto, el mensaje es que nunca estamos tan atrasados, y pensemos en un obeso de 60 años, mujer u hombre, que ha caído en episodios de fibrilación auricular, puede disminuir su recurrencia controlando estos factores. The cardiorespiratory fitness puede ser muy importante. Mensajes para concluir: existe una alta prevalencia de obesidad, síndrome metabólico y diabetes en Chile. Para el doctor Santos esta información. Estas condiciones se asocian a riesgo de evolucionar con patología cardiovascular de amplio espectro, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y arritmias, y debemos considerarlas siempre en nuestro manejo terapéutico y no decir, ay, gordo, no hacer nada. Aquí hay que ser proactivo. Aparte del estilo de vida, también buscar alternativas terapéuticas. Muchas gracias, y por el tiempo voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a pedir a Raúl que comparta su presentación. Hola, aquí quien habla es el doctor Raúl Santos de São Paulo, Brasil. Es un placer muy grande estar con vosotros en este webinar. Y la idea es hablar del riesgo residual en el manejo del riesgo cardiovascular, obviamente con foco en el control del LDL colesterol. Este es mi conflicto de interés con algunas empresas farmacéuticas. Y obviamente, ¿por qué es tan importante esto que estamos a discutir hoy? Porque la enfermedad cardiovascular, principalmente la enfermedad cardiovascular aterosclerosa, es la principal causa mundial de mortalidad. Y ciertamente en Chile no es diferente de Brasil, ¿no? Y aquí nosotros tenemos datos del Global Burden of Disease, que es una encuesta internacional que estudia factores de riesgo para mortalidad en todo el mundo. Muestra claramente aquí que en 2019 nosotros hemos tenido más de 18 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares, y es claro que aquellas que están ligadas a la aterosclerosis, como la enfermedad coronaria y el accidente vascular cerebral isquémico, son las principales, ¿no? Entonces miramos claramente aquí que 50% casi de las muertes cardiovasculares lo fueron por enfermedad isquémica del corazón. Y no es importante lembrar que infelizmente, a despecho de todos los avances que hemos tenido en fármacos de entendimiento de la enfermedad aterosclerosa, de 1990 hasta 2019 hubo un aumento significativo en el número de personas que han muerto de enfermedad cardiovascular, algo como de una prevalencia de 271 millones para 523 millones, y con un aumento del número de muertos de 12.1 millones para 18.6. Y es claro que este impacto es mucho más sentido en países en desarrollo, por ejemplo, que están sufriendo el cambio, la transición epidemiológica. Entonces, por ejemplo, China, India, Rusia, pero sin embargo en América Latina, ciertamente con toda la epidemia de obesidad que estamos a vivir,
los números, va aumentando el número de personas expuestas a estos factores de riesgo es mucho mayor. Y obviamente es importante lembrar que no solamente mortalidad, pero sin embargo incapacidad también, ¿no? Entonces, estos también son datos del Global Burden of Disease que muestran claramente que hay un número muy grande de personas que tienen incapacidad de corriente de las enfermedades cardiovasculares. Y nuevamente, de la misma manera que, por ejemplo, son las principales causas de mortalidad, van a ser también las causas de incapacidad. Entonces, doença isquémica del corazón y también el AVC. Entonces, muestran claramente su importancia como causa de esto. Y también, obviamente, los costes que están implicados en los tratamientos de estas enfermedades. Entonces, realmente es un problema muy serio. Es claro que nosotros podemos mirar aquí claramente que hay una variabilidad muy grande, ¿no? Entre los países. Por ejemplo, Chile está mejor que Brasil, ¿no? En números absolutos, pero sin embargo es un problema muy serio en vuestro país, ¿no? Y es claro que nosotros conocemos hace décadas los principales factores de riesgo que van a explicar cerca del 80% de los casos de enfermedades cardiovasculares, y podemos mirar claramente también en los datos de Global Burden of Disease la importancia que el colesterol tiene entre riesgo. Es claro que obviamente el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular es la hipertensión sistólica, ¿no? Porque va a determinar el AVC, enfermedad coronaria, cardiopatía hipertensiva, enfermedad renal, pero el colesterol, de una forma aislada, es el factor número 1 para la enfermedad coronaria, que es, como he dicho, la principal causa de mortalidad e incapacidad en el mundo. Y aquí nosotros tenemos los datos que confirman esto. Este es un otro estudio extremadamente importante, es el estudio PURE, ¿no? Que estudia la importancia de factores de riesgo en países de diferentes niveles socioeconómicos. Son más de 155.000 personas en 21 países, con un seguimiento ahí de algo de como 9.5 años y con casi 8.000 eventos cardiovasculares. Mostramos claramente que para enfermedad cardiovascular en general, la hipertensión es el factor de riesgo número 1, pero sin embargo, la dislipidemia, y aquí demostrada, señalada como el aumento del colesterol no HDL, que no solamente es un marcador del LDL aumentado, pero también aumento de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, los remanentes de estas lipoproteínas que cargan colesterol, y que están asociadas entonces con el riesgo. Y claro, nuevamente, para infarto del miocardio, la dislipidemia en primer lugar, seguido de la hipertensión. Es importante lembrar también que la importancia del tabaquismo, que bajó mucho el mundo, pero sin embargo ainda está como tercera causa, y seguida ahí, como he dicho, obesidad abdominal y la diabetes. Entonces, mostrando la importancia del conjunto de factores de riesgo. Y claro que cuando miramos específicamente el stroke, el accidente vascular cerebral, la hipertensión es lo más importante, ¿no? Entonces, claro que baja mucho, por ejemplo, el impacto de la dislipidemia, pero nosotros sabíamos que reducir el LDL va a disminuir también el accidente vascular cerebral aterotrombótico. Y es claro que la evidencia que nosotros tenemos hace muchos años, más robusta de todas, es en el colesterol, ¿no? Y como he dicho, el colesterol es la causa número 1 de muertes cardiovasculares coronarias, ¿no? Y la evidencia, como he dicho, es extremadamente robusta. Aquí nosotros, es un resumen de que teníamos, que fue hecho por Brian Ferencz, son algo como casi 800.000 personas que participaron de 3 tipos importantes de estudios que mostraron la asociación causal del LDL colesterol con enfermedad coronaria. Clásicamente los estudios de intervención en rojo, que han durado algo como 5 años, y que realmente fueron los estudios que mostraron probaron claramente que bajar el LDL disminuye el riesgo. Los estudios epidemiológicos aquí en gris, que duraron cerca de 12 años, como por ejemplo el estudio de Framingham, ARIC Study, entre otros. Y en azul, esta última recta,
aquí son los estudios de aleatorización mendeliana, o sea, son estudios donde se hace una asociación de los genes que aumentan o disminuyen el colesterol con el riesgo cardiovascular. Y estas personas, como tienen una alteración genética que cambia los niveles de colesterol, van a estar expuestas desde el nacimiento. Entonces, el follow-up de estos pacientes fue la edad con la cual ellos fueron evaluados, entonces cerca de 52 años. Y aquí se muestra claramente que no solamente cuanto más bajo mejor, pero también por cuanto más tiempo lo tiene más bajo, mayor será el impacto. Entonces, por ejemplo, en 5 años, que fue la duración de los estudios de intervención con estatinas, por ejemplo, 40 miligramos por decilitro o 1 milimol por litro de diferencia en el LDL colesterol significó 22% menos eventos cardiovasculares en 5 años, en cuanto que en 12 años en los estudios observacionales fue algo como 32%. En 52 años, una diferencia de cerca de 52% en el riesgo cardiovascular. Entonces, mostrando que cuanto más tiempo está más bajo el LDL, mejor. Cuanto más tiempo está más alto, peor. Y aclaro que aquí nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en una estrategia de empezar más tempranamente, no necesariamente con una disminución extremadamente robusta del LDL, como es lo que nosotros estamos recomendando para los pacientes de riesgo muy alto, pero empezar tempranamente, una disminución modesta del LDL a largo plazo puede tener una implicación favorable muy grande. Y es claro que la cardiología preventiva, nosotros hemos vivido esto en los últimos 30 años, fue cambiada totalmente con las estatinas, ¿no? Entonces, y nosotros podemos mirar claramente aquí que tanto en estudios de prevención secundaria en amarillo como estudios en prevención primaria en verde, que cuanto más bajo el valor de LDL que fue atingido con estos fármacos, menor fue el riesgo cardiovascular. Es claro que el beneficio absoluto de las terapias será mucho mayor en las personas con enfermedad cardiovascular previa porque tienen un riesgo mucho mayor de ocurrencia de nuevos eventos y de mortalidad. Pero, sin embargo, mismo en la prevención primaria, es muy robusto el beneficio y es claro que los pacientes que tienen mayor riesgo van a tener un beneficio mayor. Sin embargo, a despecho de la utilización de las estatinas, que disminuyeron mucho el riesgo cardiovascular cuando son utilizadas, ¿no? Porque es importante lembrar que un número muy grande de pacientes de alto riesgo no son tratados adecuadamente, paran de hacer sus tratamientos. Sin embargo, vamos a pensar mesmo que, por ejemplo, en una situación ideal, con utilización de estatinas en dosis adecuadas, con disminuciones robustas de LDL, el riesgo residual persiste. Aquí nosotros tenemos datos de 3 estudios que testaron terapias agresivas de disminución del LDL con terapias más conservadoras. Entonces, por ejemplo, estudio PROVE-IT en síndromes isquémicos agudas, que se comparó 80 miligramos de atorvastatina contra 40 de Prava. Y podemos mirar aquí que en el grupo que se trató intensivamente, el LDL promedio fue 62 contra 95 en el grupo de pravastatina. 2 estudios de pacientes coronarianos crónicos, IDEAL y TNT, donde se comparó 10 miligramos de atorvastatina contra 80. Y aquí nosotros podemos mirar una comparación, por ejemplo, de LDLs de algo de 104 contra 80 y 101 contra 77. Y que podemos mirar claramente que mesmo en los grupos con terapias intensivas de disminución del LDL con las estatinas, el riesgo ainda persistía. Entonces, por ejemplo, pós un síndrome isquémico agudo, 22.4% de desfechos, algo en 2 años de seguimiento. Claro que es una situación de riesgo muy elevado. En los pacientes con enfermedad coronariana crónica, algo como 9 a 12% de eventos en cerca de 4 o 5 años. Esto muestra que mesmo con las terapias máximas dosis de estatina, se baja el LDL para algo entre 60 y 80, persiste el riesgo. Es claro que esto no es explicado solamente por el colesterol, ¿no? Hay otros lípidos como los triglicéridos, la LPA pequeña, tabaquismo, hipertensión, carga de placa de aterosclerosis muy grande, inflamación persistente y todo ese conjunto de factores que van a llevar a recurrencia de los eventos cardiovasculares. Pero, sin embargo, nosotros actualmente tenemos evidencias que si somos más agresivos y disminuimos más el LDL colesterol,
vamos a tener un beneficio mayor para estos pacientes. Es claro que esto no significa que no debemos tratar y utilizar otras terapias para los otros factores de riesgo que van a estar allá. Entonces, além de las estatinas, que nosotros sabemos que son muy robustas en disminuir el LDL, actualmente nosotros tenemos otras terapias que pueden añadir disminución del colesterol. Entonces, clásicamente es ezetimiba, ¿no? Que se puede añadir a las estatinas. Y aquí, por ejemplo, con atorvastatina, mesmo en sus dosis máximas, se consigue bajar 61% asociado con ezetimiba en comparación con 54% con el uso aislado de atorvastatina 80. Entonces, se gana ahí algo como 15 a 20% a más de disminución del LDL y ciertamente esto está reconocido en las guías como una herramienta muy útil para así bajar adicionalmente el LDL colesterol. Sin embargo, yo creo que la gran revolución que hemos tenido en los últimos 15 años fue la descubierta de la PCSK9, que es una proteína que está ahí para aumentar la degradación del receptor de la LDL en el hígado. Entonces, cuando bloqueamos esta proteína, vamos a tener un número mayor de receptores hepáticos y ya aumenta la capacidad del hígado de remover la LDL circulante. Estos son dados en una población especial, que es una población de alto riesgo cardiovascular, que tiene hipercolesterolemia familiar, que son muy difíciles de ser tratados con estatinas y ezetimiba en asociación. Y aquí nosotros, después de 4 años de seguimiento, hemos publicado el año pasado, podemos mirar claramente que, por ejemplo, en los heterocigotos podemos añadir algo como 55 a 60% de disminución del LDL colesterol con el evolocumab, enquanto que en los homocigotos algo como 20% a más. Entonces, esto claramente extremadamente importante y fue revolucionario para estas poblaciones. No solamente para las personas que tienen hipercolesterolemia familiar, pero también los hipercolesterolémicos en general, cuando se añade o evolocumab o alirocumab para estos individuos, se tiene un gaño adicional de cerca de 55% en LDL. Ambos estos estudios muestran que es muy importante porque a largo plazo no se pierde de manera alguna el impacto de la terapia. Entonces se mantiene el impacto y que se consigue bajar el LDL de una forma robusta y constante. Y nosotros hemos aprendido también que cuando se añade a otras terapias, a las estatinas, es posible no solamente bajar el LDL, pero mucho más importante, se disminuir el riesgo cardiovascular. Y esto on top del tratamiento usual con las estatinas. Y esto es extremadamente importante. Aquí nosotros hemos tenido algo como 7 estudios con más de 130,000 personas que se mostraron, la gran mayoría de ellos, positivos para disminución del riesgo cardiovascular. Entonces, actualmente nosotros podemos ir más allá en bajar el LDL y bajar de una forma adicional el riesgo cardiovascular. Y claro que los 2 principales estudios fueron los estudios Fourier y Odyssey, con evolocumab y alirocumab. Ustedes se recuerdan, es una población de alto riesgo cardiovascular, con enfermedad cardiovascular previa, que estaban haciendo uso de estatinas con LDLs promedios de cerca de 90 miligramos por decilitro, y estos tratamientos disminuyeron adicionalmente el LDL algo entre 40 hasta 60%. Y esto es importante lembrar que, embora los estudios tenham sido estudios relativamente cortos, cuando comparados con los estudios de estatinas que han durado algo como 4 o 5 años, estos en 2 años con promedio se consiguió resultados positivos con disminuciones promedios de cerca de 15% en el riesgo cardiovascular. Y mucho más importante es que actualmente nosotros tenemos pruebas que no solamente las estatinas, pero ezetimiba y también los inhibidores de PCSK9 disminuyen el riesgo cardiovascular y que este beneficio es proporcional a cuánto se baja el LDL. Esta es una metaanálisis con más de 327,000 participantes que participaron de estos estudios, que han hecho comparaciones de las diversas terapias para bajar los lípidos. Y es muy importante
aquí enfatizar que el beneficio de estos fármacos es proporcional a cuánto se baja el LDL. Y lo mismo que había sido visto aisladamente para las estatinas, entonces para cada 40 miligramos por decilitro que se baja el LDL, se disminuye el riesgo relativo en cerca de 20%. Y es claro que, por ejemplo, para pacientes que van a tener LDLs más altos, como por ejemplo acima de 100 miligramos por decilitro, el beneficio absoluto del tratamiento será mayor porque el LDL es más alto y tiene un riesgo mayor. Pero sin embargo, el beneficio relativo es lo mismo. Y muy interesante en estos estudios, nosotros teníamos más de 22.000 personas que tenían un LDL en el estado basal de abajo de 80 miligramos por decilitro, porque estaban haciendo uso de terapias con estatinas, y mismo con LDLs con menos de 80 miligramos, si se añade 40 miligramos de disminución del LDL, se va a ganar cerca de 17% a más de disminución del riesgo cardiovascular. Y por esto que obviamente las directrices han cambiado, ¿no? Y hoy en día, hoy se habla en bajar el LDL para menos de 50 o 55, ao invés de menos de 70 miligramos por decilitro en estas poblaciones de riesgo muy elevado, porque se tiene una evidencia muy robusta que menos cuando se empieza con valores de cerca de 80 o 90, que se baja adicionalmente, vas a tener un beneficio mayor. Y es muy importante también lembrar que, embora la mayoría de estos estudios tengan mostrado disminución básicamente del infarto del miocardio, del AVC y de la revascularización sin disminución de la mortalidad, pero cuando se hace una metaanálisis de todos los estudios que nosotros tenemos, y aquí hay estudios muy antiguos como el 4S, hasta estudios más recientes como Fourier o Odyssey, nosotros podemos mirar claramente que hay beneficio no solamente de disminución de infartos, AVCs o revascularización, pero también de mortalidad, principalmente para aquellos individuos que tienen un LDL acima de 100 miligramos por decilitro. Entonces, nosotros miramos claramente que cuanto más alto el LDL, acima de 100, acima de 130 o acima de 160, mayor será la disminución de mortalidad. Pero, sin embargo, en estos estudios, en personas que tenían con menos de 100 miligramos por decilitro, hubo beneficio en infarto, en AVC, pero sin beneficio de mortalidad. Y está claro porque muestra claramente el papel, el rol que el LDL tiene como causa de mortalidad, principalmente cuando está más elevado, ¿no? Porque ahí será un factor más importante. Y obviamente, basado en estos datos, que las guías europeas actualmente recomiendan un LDL abajo de 55 para aquellos que tienen riesgo muy alto, enfermedad cardiovascular previa o un score acima de 10% para muerte. Más recientemente cambiaron a el score 2, ¿no? Que es un score que evalúa también el riesgo de infarto, AVC, y con valores más bajos, algo como 5 a 7,5% a largo plazo, también sería una justificativa para se disminuir de una forma intensiva el LDL colesterol. Y la pregunta que la ven es la siguiente: ok, se tiene beneficio, pero ¿es costo eficaz? Es importante lembrar la dificultad a acceso a inhibidores de PCSK9 para muchos de nosotros. Entonces, es necesario focar y ser más preciso para se identificar exactamente cuáles serán los pacientes que van a tener un riesgo mayor y, consecuentemente, van a tener un beneficio mayor de una disminución más intensiva del LDL colesterol. Y nosotros tenemos muchas evidencias que es posible hacerlo. Primeramente, obviamente, lembrar que disminuciones mayores del LDL colesterol, un atingimiento de valores más bajos del LDL colesterol, va a llevar a mayores disminuciones del riesgo, por ejemplo, del infarto del miocardio. Entonces, aquí tenemos datos de Fourier que muestran que, por ejemplo, individuos que atingieron valores de LDL abajo de 50 o abajo de 20, cuando comparados con aquellos que se quedaban con LDL acima de 100, tuvieron disminuciones de 31 a 41% en el riesgo relativo del infarto del miocardio, que es mucho más do que los 15% de los endpoints primarios de este estudio Fourier. Entonces, muestra claramente que se baja más intensivamente, se gana más. Entonces, obviamente, una disminución más intensiva del LDL vai levar um maior benefício. Pero há subgrupos de pacientes que têm um risco muito mais alto, mesmo na prevenção secundária, e que, consequentemente, se o risco é mais alto, para a mesma diminuição do LDL colesterol, uma diminuição relativa de risco
va a significar un ganho absoluto mucho mayor. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos mirar lo que se pasó con los grupos placebo en Fourier, y eran pacientes que estaban recibiendo estatinas y que tenían un LDL baseline de cerca de 90 miligramos por decilitro. Por ejemplo, si comparamos los desenlaces, aquellos que eran diabéticos contra aquellos que no eran diabéticos, miramos claramente aquí que hubo 16% de eventos en cerca de 3 años de estudio contra 12% en aquellos que no tenían diabetes. Entonces, si el riesgo es mucho mayor, el impacto de la terapia, la misma disminución del LDL, se traducirá con un impacto mayor de beneficio absoluto. Entonces, necesitamos tratar solamente 37 pacientes con diabetes contra 62 sin diabetes para prevenir un evento cardiovascular. Aquellos que habían tenido un infarto en el último año, 17% de eventos contra 14.4% de aquellos que no tenían. Entonces, un NNT de 27 contra 91. Aquellos que son multiarteriales, o sea, que tienen comprometimento de 2, 3 principales arterias coronarias, 12.6% de eventos en cerca de 2 o 3 años contra 9%. Entonces, un NNT de solamente 29 contra 78. Aquellos que tienen enfermedad arterial periférica en adición a enfermedad coronaria o enfermedad cerebrovascular, una tasa de eventos de 15% contra 7.8. Entonces, necesitamos tratar solamente 25 pacientes contra 67 para se prevenir un evento cardiovascular. Y finalmente, aquellos que tienen la LPA pequeña y elevada, 9.9% de eventos contra 8.1%. Tenemos aquí un NNT de 41 pacientes versus 71. Entonces, nosotros podemos mirar que mesmo dentro de una población considerada de riesgo mucho alto para eventos cardiovasculares, de simple forma, podemos identificar individuos que van a tener un riesgo mayor y van a tener un beneficio mayor de la terapia con inhibidores de la PCSK9. Y más recientemente, también un dado muy interesante del estudio ODSSEI, que muestra lo siguiente: individuos de alto riesgo cardiovascular que tenían el LDL abajo de 70 o cerca de 70 miligramos por decilitro, si ellos tuvieron LPA pequeña aumentada, que fue acima de 13.7 miligramos por decilitro, que fue la mediana del grupo en el estudio, estos pacientes, mesmo con valores considerados bajos de LDL, tuvieron beneficio de la terapia, enquanto que aquellos con LDL a LPA pequeña más baja no lo tuvieron. Entonces, es una manera que se puede identificar aquí, solamente mirando un biomarcador, un grupo de individuos que tendrían un beneficio mayor de una terapia más agresiva de disminución del LDL con inhibidor de PCSK9 y que lo hace mucho más costo eficaz porque el número necesario a se tratar va a ser mucho más bajo para beneficiar los pacientes. Y aquí nosotros tenemos datos del estudio Da Vinci y, por ejemplo, una población de riesgo muy alto, ya con enfermedad cardiovascular previa. Es posible, por ejemplo, utilizándose el score REACH, se hacer una evaluación de riesgo cardiovascular de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, 82% de estos tuvieron un riesgo predicto mayor do que 20 años, 20% en 10 años, o sea, mayor que 2% por año. Y cerca de 31% de ellos tenían un riesgo predicto mayor o igual a 40%, o sea, un riesgo de 4% por año de tener un infarto o un stroke o vir a morir del corazón. Entonces, nosotros tenemos maneras de identificar a estos individuos y estos individuos certamente merecen ser tratados de una forma más agresiva, disminuir el LDL de una forma más agresiva y, claro, certamente controlar los otros factores de riesgo que por ventura puedan estar allí participando. Finalmente, antes de terminar, es muy importante discutir con ustedes que es seguro se bajar el LDL y que no hay alguna señal que la disminución intensiva del LDL colesterol podría ser deletéria para la salud. Y aquí nosotros tenemos datos tanto de IMPROVE-IT como de Fourier, que muestran que mesmo indivíduos que se quedaron con LDL abajo de 30 o 20 miligramos por decilitro, estas terapias intensivas de disminución del LDL no aumentaron el riesgo de eventos adversos, discontinuación de terapias, aumento de riesgo de diabetes, cáncer, catarata, alteraciones neurocognitivas, enzimas hepáticas, miopatía,
y accidente vascular cerebral hemorrágico. Entonces, mostrando claramente que la disminución del LDL no solamente es más eficaz, la disminución más intensiva es más eficaz, pero sin embargo también es más segura y que se puede hacer. Y aquí es muy importante, mira, se meter en la balanza para saber cuál es el riesgo de complicaciones vasculares y el riesgo de morir contra un hipotético riesgo de una disminución intensiva del LDL que hasta ahora no tenemos evidencias que sería deletéria para el organismo. Me gustaría mucho de invitar a ustedes también a participar de nuestro curso de la Sociedad Internacional de Aterosclerosis, que es nuestro curso de riesgo residual, que es un curso totalmente gratuito que se puede registrar en nuestro website atero.org, y vamos a tener allí los mayores expertos del mundo como Gene Brownwald, Peter Libby, Paul Riedker, Borna Destigar, entre muchos de estos que nosotros conocemos, que certamente van a añadir conocimientos para nuestra práctica clínica. Por favor, regístrense y será un honor tener ustedes con nosotros. Finalmente, para concluir, la enfermedad cardiovascular es la causa número 1 de muertes e invalidez en todo el mundo, es una enfermedad multifactorial, pero el colesterol es una causa muy importante de la aterosclerosis, principalmente coronaria. La disminución del colesterol disminuye el riesgo, pero sin embargo, muchos van a persistir ainda con el riesgo y disminuciones más intensivas van a traer un mayor beneficio. Claro que tenemos que identificar las personas de mayor riesgo para tener una mayor costo-eficacia de las terapias, y certamente la estratificación del riesgo es tan importante en la prevención primaria como en la prevención secundaria, y certamente nos ayuda a identificar las personas que van a tener un mayor beneficio de la misma. Va a aumentar el costo-beneficio, mejorar el costo-beneficio de las terapias. Y es muy importante lembrar que la reducción del colesterol es extremadamente segura, que nosotros no debemos privar a nuestros pacientes que necesitan de terapias, y tenemos que luchar mucho para que se mantengan los tratamientos a largo plazo. Muchas gracias por me escuchar. Nuevamente un honor y un placer muy grande estar con vosotros. Grande abrazo de Brasil. Muchas gracias, Raúl. Hola, Paula, ¿qué tal? Hola, un gusto. Excelente tu conferencia. Muchas gracias. Raúl, bueno, nosotros estamos recién recibiendo el inhibidor PCSK9 en Chile, y tú hablaste, nos diste un barniz de la dislipidemia, pero como estos han sido 2 módulos de alteraciones metabólicas que han ido desde la obesidad, síndrome metabólico, hipertensión, voy a dividir las preguntas porque estaba viendo, no hay tantas, en prevención secundaria y prevención primaria, ¿ya? Para que Claro. a la audiencia que tengamos nos pueda seguir ordenada. Y en relación a prevención secundaria, que tú hablaste del estudio Fourier, ¿cierto? Del estudio Odyssey, con la alternativa terapéutica actual, esto estamos pensando en población que ha tenido un evento coronario, la mayoría de ellos, ¿cierto? O que tiene tuvo un accidente vascular encefálico, y que son pacientes de súper alto riesgo, y a pesar de eso hay una subdivisión en pacientes de más alto riesgo. Y en eso tú hablaste de la lipoproteína A, y yo te quiero contar que en nuestro país no es muy medida, no es muy utilizada. Entonces, me gustaría un barniz tuyo explicando cuáles son las características de la lipoproteína A, si el perfil lipídico habitual lo informa, cómo hay que pedirla, y cuál es su importancia. Gracias. Muy buenas noches a todos. Un saludo de Brasil. Esta es una muy importante ahora, ¿no? Porque la LPA pequeña, se escribe LP, abre A pequeño, ¿no? Volvió con todo, ¿no? Porque nosotros hemos tenido una serie muy grande de estudios genéticos y nuevos estudios epidemiológicos, como el UK Biobank, con más de 500,000 personas, estudios prospectivos, y que muestran claramente una asociación no solamente de los valores de la LPA con el riesgo ateroscleroso, corazón, cerebro, estenosis aórtica del idoso, pero también los genes que aumentan la LPA. Entonces, cuando nosotros tenemos esta asociación genética, la posibilidad de realmente la LPA ser un factor causal de aterosclerosis
y también de la calcificación aórtica del idoso es muy fuerte. Pero, sin embargo, ainda nosotros no tenemos evidencia de que bajar la LPA va a disminuir el riesgo cardiovascular. Ahora, en todas las situaciones que fue testada, tanto, por ejemplo, en pacientes, personas que no tuvieron eventos cardiovasculares previos, prevención primaria, o personas que ya habían tenido prevención secundaria, hay una clara asociación de elevación de valores de LPA con el aumento del riesgo. Entonces, algo como cada 50 nanomoles por litro, esto sería alguna cosa como tal vez de dividir por 2, algo como 12.5 miligramos por decilitro, el riesgo aumentaría en algo como 11% el riesgo relativo. Y hay una previsión que tal vez la LPA sea responsable por cerca de 5 a 8% de todos los infartos del miocardio. Y esto parece poco, pero la diabetes sería algo como 10%. Y hay estudios que sugieren que 1 en cada 5 de las personas caucasianas tendrían LPA elevado. Entonces, es un test que tiene acá, claro, ainda hay algunos problemas técnicos con la mensuración de la LPA, pero es un test que ganó una fuerza muy grande. La Sociedad Europea de Aterosclerosis y la Sociedad de Cardiología recomiendan hacer en todos nosotros por lo menos una vez a la vida, porque esa es una lipoproteína que tiene un valor muy estable durante la vida, excepto cuando tiene procesos inflamatorios, cosas así. Los americanos ainda no han metido una recomendación de hacer a todos, pero lo hacen, por ejemplo, en personas con enfermedad cardiovascular temprana en la familia, personas que tienen AGS, personas que tienen recurrencia de eventos cardiovasculares, mesmo a despecho del tratamiento con las estatinas, y personas que se baja muy poco el LDL con las estatinas, porque en realidad puede ser colesterol de LPA, que es considerado como colesterol de LDL. Entonces, para resumir, Paula, yo creo que llega ahora la hora de identificar las personas que tienen LPA pequeño elevado. Y claro, una vez encontrado eso, y principalmente cuando se tiene una historia precoz de enfermedad cardiovascular, o cuando ya se tiene enfermedad cardiovascular y tiene la LPA pequeña alta, señala una situación de riesgo más alto. Y que nosotros tenemos que ser muy agresivos con todos los otros factores de riesgo para intentar disminuir ese riesgo. Y ojalá, tal vez, con las drogas específicas que bajen la LPA, que están siendo ahora testadas, hay, por ejemplo, pequeño RNA de interferencia o drogas antisentido que disminuyen la producción de la LPA. Esperamos nosotros que estos estudios vengan a mostrar beneficios. Rápidamente, los inhibidores de la PCSK9 bajan la LPA algo como 20-25%. Y hay una sugerencia del estudio ODSE que las personas que tienen la LPA muy alta, en el quintil superior de distribución, tendrían un beneficio también de la inhibidora de la PCSK9, no solamente por bajar el LDL, pero también bajar la LPA pequeña. Pero es un análisis post hoc, entonces solamente se queda en la sugerencia. Pero, sin embargo, tiene LPA alto, tiene un riesgo mayor, tiene que tratar los factores de riesgo, tiene que bajar el LDL muy intensivamente. Correcto. Yo te pregunté esto porque en general la audiencia no lo conoce y lo interesante de esta molécula es que no la medimos y como tú bien dijiste, la Sociedad Europea recomienda que alguna vez en la vida lo hagamos, los europeos nos llevan la delantera y como cardióloga sospecharlo cuando uno tiene un paciente infartado joven, ¿cierto? Especialmente varón, que uno dice no tiene carga de factores de riesgo, no tenía el colesterol alto. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Entonces, en ese paciente sería como recomendado que se la midiera y se asocia, ¿cierto?, esta molécula a una molécula parecida al plasminógeno y favorece la trombosis también. Te cuento que en Chile, me imagino que en Brasil también, se está haciendo el estudio clínico que tú mencionas con este RNA y el estudio Horizon se está llevando a cabo. Sí, verdad. Sí. Siguiendo con el tema de la prevención secundaria, tú dejaste súper claro que eran los pacientes con infarto precoz, con mucha carga de aterosclerosis, multivaso y los diabéticos también.
y los diabéticos son un mundo, ¿cierto? Entonces el diabético tendría mayor impacto con esta terapia de bajar más el colesterol. Tú tienes información no solamente de bajarlo con IPSK9, sino también con ezetimiba, si también tuvo mayor impacto en esta población. Certamente. La realidad, mira, la disminución relativa del riesgo es similar cuando lo hacemos con estatinas, ezetimiba o inhibidores de la PCSK9. Pero, sin embargo, las personas que tienen un riesgo absoluto mayor, y los diabéticos son estas personas, por ejemplo, un diabético que tuvo un infarto o tuvo un accidente vascular encefálico o tiene enfermedad arterial periférica, tiene un riesgo mucho más alto de recurrencia de eventos o de muerte do que los no diabéticos. Entonces, es una situación de riesgo muy elevada cuando hay, claro, aterosclerosis junto con diabetes, ¿no? Entonces, el beneficio de estos individuos será mucho mayor para una disminución de LDL. Entonces, por ejemplo, en el FURIER y también en el estudio IMPRIT, hubo un beneficio muy grande de los diabéticos. Entonces, es una población que tiene que ser tratada muy intensivamente, tiene que ser disminuir pelo menos pela mitad del LDL colesterol, bajar 50%, y si tentar llegar al valor más bajo posible con las terapias que están disponibles, ¿no? Claro, los europeos están hablando ahora como 55, pero yo creo que si puede llegar más bajo, lo llegue, porque va a tener un riesgo mayor y va a tener un beneficio mayor. Es claro que, por ejemplo, en la prevención primaria, los diabéticos tienen también un riesgo más alto do que los que no tienen diabetes, pero ahí hay mucho más heterogeneidad, ¿no? Que depende de una serie de factores, por ejemplo, si tiene lesión de órgano blanco, o si tiene, por ejemplo, el síndrome metabólico, como tú habías mostrado en su charla, si tiene, por ejemplo, problema renal, o si tiene, por ejemplo, aterosclerosis subclínica, score de puntaje de calcio elevado, y ahí claro que tiempo de diabetes, por ejemplo, con más de 10 años de duración. Entonces, hay un montón de criterios que nosotros podemos utilizar para identificar un diabético en prevención primaria de mayor riesgo. Y claro, ahí hasta pensar, por ejemplo, en inhibidor PCSK9 en la prevención primaria. Ahora, es claro, mira, es importante lembrar que para diabéticos hay también los nuevos fármacos específicos, como por ejemplo inhibidores de SGLT2, análogos de GLP-1, que pueden dar una diferencia muy grande para estos, no solamente, por ejemplo, tratar intensivamente el LDL, ¿no? Claro, yo creo que eso es súper importante lo que dijiste tú, que había en infartado también estudios no solamente con PCSK9, sino también con ezetimibe, y en la población de alto riesgo diabético con daño de órgano blanco, tenemos que ser intensivos en el tratamiento, y también se le podría agregar ezetimibe, y como nosotros tenemos en este momento SGLT2 y análogo, y los análogos que todavía están siendo caros, pero tienen un efecto muy benéfico sobre el peso, ¿cierto, Raúl? Y el peso también es un tema en este síndrome metabólico diabético que implica una reducción de riesgo. No, certamente, mira, yo creo que ahora, rápidamente, con estos análogos de GLP-1, pela primera vez en la vida, nosotros vamos a poder tratar la causa de síndrome metabólico, y no solamente tratar las consecuencias, ¿no? Sí, tiene un efecto maravilloso, ¿cierto? Sí. A nivel también, claro, hormonal. Y para terminar y redondar, la prevención secundaria en este momento, me llamó mucho la atención, no sé, en la guía última, ya europea, mencionan la inflamación y pusieron en un lugar la colchicina. Gracias a Dios la colchicina, que es muy barata. Me gustaría que comentaras al respecto, en prevención secundaria. Perfecto, no, mira, el riesgo residual no es solamente el LDL, ¿no? Claro que lo que tenemos de más robusto es bajar el LDL, pero sin embargo hay un montón de otras cosas, ¿no? Tabaquismo, diabetes, resistencia a insulina, inflamación es muy clara, ¿no? Por ejemplo, hay subestudios de Fourier y también de los estudios de Spire, que por ejemplo, individuos que tuvieron PCR alto, tuvieron mucho más eventos, mesmo en los grupos que recibieron los inhibidores de la PCSK9.
Entonces, la inflamación que se queda ahí es un indicador que algo no está bien. Y hubo una meta-análisis publicada recientemente en el European Heart Journal, ¿no? De los estudios con colchicina, y que muestra una disminución significativa en infarto del miocardio, en accidente vascular encefálico, pero sin embargo sin disminución de mortalidad, ¿no? Y tal vez una sugerencia de un pequeño aumento de mortalidad por otras causas que no fue significativo. Entonces, yo creo que hay un poco de controversia en relación a esto, pero sin embargo, yo creo que es una terapia que, dependiendo de la situación, debería ser utilizada. Tanto los europeos han metido como los B, ¿no? En sus nuevas guías, la posibilidad de utilizar la colchicina medio miligramo por día, y que es una droga, el costo es muy bajo, y que es una droga muy bien tolerada, ¿no? Y claro que hay ainda algunos estudios que están siendo realizados para intentar comprobar esto. Yo creo que estos estudios van a traer cosas muy interesantes. Y mira, esto está todo de acuerdo con lo que habíamos visto con las estatinas, por ejemplo, en Júpiter, o que habíamos visto con canakinumab, ¿no? Entonces, va todo en el camino correcto, ¿no? Que muestra que si tiene inflamación, se trate la inflamación también. Es claro que, por ejemplo, estos estudios no utilizaron la PCR para identificar quién debería o no tomar colchicina. Entonces, tal vez sea una cosa que debería ser testada también, tal vez para mejorar nuestra capacidad de identificar personas inflamadas y de esta forma, aumentar la costo eficacia de la terapia y identificar personas que van a tener un beneficio mayor, ¿no? Claro, como tú bien dijiste, el estudio Júpiter, que fue en prevención primaria, se medía la PCR para poder calificar. Sí. En cambio, en estos de prevención secundaria, el Colcott y todo esto, no. Sí. Pero recordando que mucha de la audiencia también tiene pacientes que tienen condiciones que son proinflamatorias, porque recordar que los obesos y diabéticos, muchos de ellos están inflamados. Y me voy a la prevención primaria porque mucha de nuestra audiencia también son colegas que tienen que tratar pacientes que no están en una unidad coronaria, y de aquí hay preguntas. Por ejemplo, hay una pregunta de un colega que dice, un paciente, pero no está diciendo que sea un paciente cardiópata, con un LDL de 350, ¿qué exámenes complementarios debería realizar? Mira, eso es bueno, ¿no? Primera cosa, tiene que verificar si no tiene dislipidemia secundaria, ¿no? Entonces, la tiroides, TSH, muy importante, T4 libre, la orina, ¿no? Para ver si no pierde proteína. Entonces, creo que esas son las dos principales causas. Y claro, hay también algunos medicamentos, por ejemplo, medicamentos para acné, corticosteroides, que pueden aumentar el colesterol de una forma muy importante. Pero vamos a decir que no hay nada de esto, está todo normal. Entonces, hay que sospechar mucho de la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Claro, entonces verificar la historia familiar de dislipidemia o de enfermedad cardiovascular temprana. Y claro, llamar los familiares, hacer esta misaje en cascada, porque aquí 350 es muy extremo, ¿no? Y la posibilidad de ser una hipercolesterolemia familiar autosómica dominante es muy alta. Ahora, claro, mira, nosotros vamos a tratar el colesterol de este paciente de la mejor forma posible, porque todas las guías lo dicen, está con más de 190 miligramos por decilitro, tiene un riesgo a largo plazo muy alto. Y 350 es casi el doble de eso, ¿no? Entonces, vamos a utilizar las estatinas potentes con ese TIMIBA, tentar bajar el LDL el máximo posible. Y es claro, también aquí, yo me quedaría un poco más preocupado, por ejemplo, principalmente si es una persona, por ejemplo, que tiene más que 40 años, con este valor de LDL, si es una AGF, debe tener estos valores desde que nació. Nosotros sabemos que cuanto más tarde se empieza el tratamiento, mayor la posibilidad de tener enfermedad aterosclerosa, ¿no? Entonces, yo, si posible, haría una angiotomografía de coronarias para verificar si tiene placa, si tiene alguna obstrucción, o entonces pelo menos este ergométrico con cintilografía miocárdica para verificar si hay isquemia ansiosa, porque hay una posibilidad muy grande de estos ahí tener, ¿no? Claro, me gusta mucho el estudio isquemia, ¿no? Se puede hacer tratamiento clínico mucho mejor.
Pero lémbrese ahí que estamos hablando de una situación con LDL extremadamente alto y que difícilmente nosotros vamos a conseguir controlar esto, excepto, claro, si tiene inhibidor PCSK9 es posible, pero si no, mesmo que se te inhibe estatina, ainda va a quedar con LDL muy alto. Y esta es una persona que el tratamiento clínico óptimo no será posible. Entonces, mira que hay que preocupar con isquemia miocárdica en esto, ¿no? O sea, un enfoque cardiológico, porque estamos pensando que lleva mucho tiempo con ese colesterol LDL alto y no Vale, puntualmente de esa fecha, y vale. dentro de los recursos económicos que tenga nuestro doctor que nos está preguntando si está en un consultorio, por lo menos mandarlo a hacer un té de esfuerzo, ¿cierto? Sí, Y si está sí, en un centro cardiológico donde pueda tener una prueba mayor, o un calcio coronario, ¿cierto? Algo que pueda, o incluso podría hacerse un estudio de la carótida, a ver si hay placa, o una radiografía sí, tórax, de repente te da una imagen, porque son niveles extremadamente altos. es verdad. Raúl, voy a respetar un colega que está preguntando una pregunta muy local, de nuestra realidad latina, que dice: mi consulta es la siguiente: desde la atención primaria, ¿qué herramienta de estratificación de riesgo en población sana? O sea, estamos hablando de una población que consulta aparentemente sana, como dice la guía actual, aparentemente sana, ¿cierto? Son preferibles utilizar para seleccionar a personas. Bueno, la guía europea lo dice, aparentemente sana, hay que usar una puntuación como la que dijo el doctor, que en Europa se llama ahora Score 2, pero en Chile, te cuento, Raúl, tenemos por indicación del Ministerio de Salud una puntuación que se llama Score de Framingham adaptado a población chilena, que todo doctor de consultorio la utiliza y es muy práctica. Puede mejorar, sin duda, todo es mejorable, pero es práctica. ¿Por qué te lo digo? Porque es simple, corta, y ve los factores más importantes que tú mencionaste, como el colesterol, tabaco, como la presión, el género, hombre, mujer, la edad. Y hemos puesto una decisión, porque aquí hemos cooperado la Sociedad Chilena de Cardiología, en decir que si es diabético, ya no es tan sano, pasa a otro carril. Si es dislipidémico familiar, como el paciente de la anterior pregunta, sobre 190 va a tener dislipidemia familiar, altamente, tampoco pasa ese carril. Si es hipertenso severo, y si por supuesto el paciente ya tuvo un evento. Por lo tanto, te simplifica mucho. Y aquí viene un concepto para el doctor que preguntó, José Gómez. Aparte de usar esto, está el upgrade que lo da el antecedente familiar de un evento muy joven, la madre o el padre, que podría ser, por ejemplo, familiar, la dislipidemia, o sea, por ejemplo, una lipoproteína A, ¿cierto? O el síndrome metabólico. Lo incorporamos, Raúl, como un upgrade, siendo que la guía americana también lo coloca como modificador, etc. Entonces, es simple, es útil. ¿Y qué estrategia terapéutica recomienda para este grupo? Bueno, si el grupo está en riesgo intermedio, porque si es de riesgo bajo, ojalá riesgo intermedio, actuar sobre los factores de riesgo que tiene alterado, como muy bien dijo el doctor Santos, si tiene el colesterol alto, darle una terapia que va a estar susceptible a entregarse en el consultorio, el control de la presión, si está obeso, con síndrome metabólico, tratar de que baje de peso, promover la actividad física, y si fuma, que deje de fumar. Pero aprovechando esa misma condición, le pasa a muchos de los colegas que trabajan en nuestros centros de atención primaria. En Chile la obesidad ha aumentado mucho, Raúl, y por lo mismo los perfiles lipídicos tienen muchos triglicéridos, ¿ya? Entonces te voy a hacer dos preguntas. A veces los triglicéridos dificultan el análisis del LDL, y hay unas nuevas ecuaciones que se están utilizando. No sé si ustedes ya en Brasil la utilizan, y es útil para, como la de Samson, ¿cierto? O la de Martin. Y la segunda es, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente como, por ejemplo, síndrome metabólico, que el colesterol LDL está
no está óptimo, pero los triglicéridos están altos. Pensemos en Sí. hombres. Bueno, este es muy frecuente, ¿no? En nuestros países, ¿no? Entonces, muy importante tener puntajes de riesgo, considerar la historia familiar y algunas situaciones extremas, ¿no? Y este gordito con síndrome metabólica que viene al consultorio, que tiene el heredado como 120, es siempre una incógnita de cómo hacer, ¿no? Algo con triglicéridos, algo como 200, algo así, del 38, ¿no? Entonces, mira, yo creo que, claro, se utiliza la escala para intentar identificar el grado de riesgo que lo tiene, pero es importante lembrar que si es una persona joven, estas escalas dependen mucho de la edad, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo que yo hago es, por ejemplo, si tiene 30 años, lo meto 50, hacer un test. Calcular un riesgo como si fuera más viejo y ver lo que va a pasar en 20 años. Y porque si está alto después de 20 años con aquellos factores de riesgo, yo creo que tenemos que intervenir más precozmente. Entonces, claro que estilo de vida, que Peter Levy siempre dice en prevención primaria, ¿no? Pero si no tiene una hipertrigliceriemia exagerada, algo como más de 400 o 500, si decidimos que tiene que hacer un tratamiento farmacológico, y yo creo que tiene, porque si el estilo de vida no cambia, los pacientes persisten ahí, hay que utilizar una estatina potente que va a bajar el LDL y va a bajar también los triglicéridos. Y es claro que, por ejemplo, el LDL no está tan alto, pero son las partículas pequeñas y densas y son más proaterogénicas. También el colesterol de las lipoproteínas ricas en triglicéridos también son aterogénicos. Y las tinas van a bajar tanto uno como otro. Y es claro, cuando tiene una hipertriglicemia grave, y si no es diabético, que está descontrolado, claro, y hemos tentado ya, por ejemplo, cambio de dieta que tiene que disminuir los carbohidratos simples, alcohol y cosas así, y mismo así no lo consigue. Hay mucha discusión, ¿no? Si debe añadir o no un fibrato a esto, ¿no? En la prevención secundaria hay más evidencia. Los europeos lo colocan como 2P en sus guías. Nosotros en Brasil también, baseado en subanálisis de los estudios como Accord, Field, estos así. Entonces se añade un fibrato a una estatina, de preferencia fenofibrato, ¿no? En prevención primaria es más complejo porque no tiene tanta evidencia así, ¿no? Una cosa que puede ayudar, por ejemplo, a hacer un tratamiento más agresivo, es claro que ahí tiene que estar en un centro que tiene más tecnología. Por ejemplo, me gusta mucho su clínica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tiene un puntaje de calcio elevado, si tiene placas en carótidas, yo creo que debe sí, si solamente la estatina de no resuelve el problema, añadir el fibrato. Claro que es una suposición, pero si tiene aterosclerosis, cambia mucho el riesgo. Ahora, estilo de vida, muy, muy importante para esto ahí. Y mira, no se enganen, el LDL es más frecuente, personas que tienen infarto es algo como 120. Entonces, aquello que no parece alto es muy peligroso. Correcto. Yo solamente te pediría, y eso por reforzarlo, porque igual podemos tener un nivel muy alto que al final uno diga, necesito usar un fibrato y estoy usando estatina. ¿Qué fibrato no debe usarse y qué fibrato sí se puede usar? Porque te encuentras con eso con frecuencia. Eso. Perfecto, no. Gemfibrosil es proscrito, no se puede utilizar, ¿no? Porque aumenta mucho la rabdomiólisis, ¿no? Ahora, en teoría, el fenofibrato sería el mejor porque tuvo estudios, pero hay mucha asociación también con ciprofibrato y también no tiene riesgo. Claro, por ejemplo, hay que tener más cuidado con gente que tiene insuficiencia renal, porque ahí aumenta mucho el riesgo de complicaciones musculares, ¿no? Entonces, es muy importante verificar cómo está el riñón antes de añadir fibrato a una estatina. Y claro, por ejemplo, individuos más idosos tienen que tomar un poco más de cuidado y con la dosis de la estatina con el fibrato para no tener problemas musculares. Pero en el estudio Field, en el estudio Accord, la asociación de simvastatina 40 miligramos con
fenofibrato fue muy segura, muy tranquila, no hubo aumento de problemas musculares en aquellos que han hecho la asociación en comparación con uso aislado de simvastatina, ¿no? Y mire que la simvastatina no es la estatina más segura que nosotros tenemos, ¿no? Atorva y Rosuva son más seguras, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hemos dado un barniz, Raúl, de prevención primaria y secundaria en riesgo, de riesgo residual, ¿cierto? Que son todos los factores, pero enfocados, ¿cierto?, en que se correlacionan. Y lo bueno que hemos dicho, porque hemos hablado de hartas armas terapéuticas, aparte del estilo de vida, es que ya están llegando a nuestros países. Y tenemos acceso a esto en el sentido de que en una época, por lo menos, yo sé que en Brasil, por la gran población, ustedes tienen acceso a mucha más terapia farmacológica, pero nosotros no. Y en este momento podemos estar conversando de terapia hipoglicemiante en 2 familias que nos ha llegado, de terapia tan sencilla como la colchicina y de terapia con lipídica, con nuevas herramientas como son, ¿cierto?, la ezetimiba, que ya existía, pero que ahora está con mucho más presente con estatinas potentes. Nosotros antes no la teníamos asociada con estatinas potentes, y los inhibidores PCSK9, que finalmente llegaron este año a Chile. Sí, no, sin duda, ¿no? Esto es muy importante. Claro que en Brasil mismo, claro, hay aquí PCSK9 hace muchos años, ¿no? Pero infelizmente el gobierno no lo hace disponible en el sistema público, entonces la persona tiene que pagar de su bolsillo. Entonces ainda es elevado, pero bajó mucho. Ahora se paga casi, mucho más que la mitad de que se pagaba hace algunos años. Entonces el acceso está mejor, ¿no? Y mira, un mensaje que es muy importante, cuando empiezan a utilizar estos fármacos, el LDL baja mucho. Entonces hay pacientes con LDL de 10, de 20, LDL que no se puede calcular. Y no hay que tener miedo del LDL bajo. Eso es muy importante, porque el riesgo de un otro infarto, el riesgo de morir, el riesgo de tener una stroke es mucho mayor do que el posible evento adverso del LDL colesterol bajo que no está todavía probado. Y una cosa, por ejemplo, en estudios con estatinas hay un pequeño aumento del accidente vascular hemorrágico, pero esto no tiene nada con el LDL bajo, tiene a ver con la estina, principalmente en personas con AVC hemorrágico previo. Entonces, es importante considerar esto, porque muchas veces las personas dicen, mira, va a tener un sangramiento en la cara que está con el LDL de 20. En realidad no tenemos esta prueba, ¿no? Y mismo, claro, algunos estudios observacionales lo muestran, hay alguna cosa para las estatinas, pero no es el LDL, es la estatina que tiene un pequeño efecto antitrombótico en personas predispuestas. Y el colesterol, no hay problema para la producción hormonal, tampoco. No. Bueno, eso yo creo está que muy sí. claro en los estudios, muy claro en los Sí, estudios. en el estudio Odyssey llegamos a valores muy bajos. Sí. Oye, creo que ha sido un placer tenerte en nuestra actividad de Xochicar, ¿ya? Y ojalá que nos volvamos a ver y en un pronto tiempo personal, ¿cierto? Claro. Y que puedas venir a nuestro país y nosotros visitar tu lindo país. Claro, con certeza. No, me extraña mucho a ustedes todos. Y ahora yo creo con la triple vacuna vamos a poder empezar a viajar nuevamente. Tomar un pisco sour, ¿ya? Con verdad, con certeza. Bueno, muchas gracias, Paula. ¿Cierto? A Tecnofarma y a Xochicar de hacer posible esta educación continua. Chao a todos. Chao. Muchas gracias. Abrazos.